Descubre 60 minutos de relatos escalofriantes, historias de terror maldito en el bosque prohibido. La luna brillaba intensamente sobre la aldea, iluminando el oscuro y denso bosque conocido como el Bosque Prohibido, un lugar donde muchos temían entrar, y otros tantos habían desaparecido. Lia, una joven madre soltera, apretó los labios mientras caminaba hacia la estación de autobuses. Sabía que aquel camino era un sendero peligroso, uno que atravesaba murmullos terribles y ecos de risas apagadas que parecían cruzar la línea entre vida y muerte. La gente de la aldea hablaba de sombras que se deslizan entre los árboles, de un espíritu que castiga a los deshonestos. Lia, con su pequeña Sofía de la mano, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras avanzaba, sus pensamientos se agolpaban, inundándola de inquietud. Cada día, las desapariciones aumentaban. Madres como ella que se perdían en la noche. No, no puedes pensar así, se decía a sí misma. Necesitaba el dinero. Imperiosamente. Pero, nunca había sentido el bosque tan vivo. Un viento helado la hizo temblar, y en ese susurro, Lia creyó escuchar voces llamándola. No, exclamó, como si eso pudiera ahuyentarlas. Don Felipe, su vecino, se había acercado a ofrecer ayuda, pero su mirada extraña y su forma de sonreír hacían que el estómago de Lia se retorciera. ¿Sería él un amigo o un verdugo? Cada vez que compartían un café en la entrada de sus casas, la idea de que los viejos contarían verdades sobre su amabilidad la aterrorizaba. Es solo un hombre, trataba de convencerse, pero la niebla del bosque parecía oscurecer aún más sus pensamientos. «Mamá, ¿vamos a jugar?», preguntó Sofía con esa inocencia que solo los niños poseen. Lia se forzó a sonreír, aferrando la mano de su hija. Se dirigieron a un terreno baldío donde las risas de otros niños deberían haber creado una burbuja de seguridad. Pero, a cada paso que daban, el ambiente se volvía más tenso. Las sombras parecían moverse, danzando en un macabro juego. En ese momento, un grito desgarrador resonó desde el bosque: «¡Mamá!». Un chillido que parecía venir de miles de años, de un lugar donde la luz nunca alcanzaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, esa voz familiar se mezclaba con susurros lejanos, y justo cuando la calma pareció regresar, la figura de don Felipe emergió entre los árboles, su rostro por un momento iluminado por la luna. Miraba a Lia con una intensidad que le heló la sangre. ¿Todo bien, Lia? Su voz era suave, casi seductora, pero había algo frío en él, una amenaza disfrazada de preocupación. Lia sintió que el aire se volvía denso, como si el bosque cobrara vida, y no solo con sombras. En esos instantes, se dio cuenta de que el verdadero terror no provenía solo del bosque, sino de los secretos más oscuros de su propia comunidad. Mientras Sofía ensombrecía su felicidad con un llanto desesperado, Lia entendió que la vulnerabilidad acechaba más de cerca de lo que pensaba. ¿Podría confiar en el bosque? ¿Y en su propio vecino? La noche caía y el grito resonó de nuevo, un llamado que prometía llevarse más que solo la luz. El silencio se volvía ensordecedor y antes de que pudiera reaccionar, un escalofrío le recorrió la columna, el peligro ya estaba demasiado cerca para escapar. Las sombras danzaban en el borde del bosque, un espectáculo macabro que hacía que los músculos de Lia se tensaran. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, sus ojos grandes y asustados reflejaban la luz de la luna. Lia se agachó para estar a su altura, intentando infundirle calma a su hija. «Es solo un ruido, cariño. Vamos a jugar un poco más lejos», respondió, aunque sus propias palabras eran un intento fallido de convencerse. Tomó la mano de Sofía, pero los ecos del grito resonaban aún en sus oídos. No podía moverse en vano, porque sabía que cualquier segundo podría traer consigo el horror. Mientras trataba de mantener la sonrisa, notó que don Felipe se alejaba lentamente entre los árboles, pero algo en su andar parecía errático, como si estuviera en sintonía con el murmullo profundo del bosque. Cada paso que daba le parecía estar más y más lejos de la lógica, más cerca de la locura. De repente, un nuevo sonido cortó el aire,
un crujido cerca de ellos, seguido por el sonido de ramas siendo pisoteadas. Lía se tensó, mirando a Sofía con temor. «No te separas de mí, ¿entendido?», urgió. «Sí, mamá», murmuró Sofía, apretando su mano con fuerza. La criatura que habitaba en su mente, un monstruo que necesitaba ser enfrentado, ya estaba al acecho. Dieron un paso más cuando un grito desgarrador volvió a retumbar, pero esta vez el timbre había cambiado, era más cerca, más desesperado. Era la voz de una mujer, y por un instante, Lía se paralizó. «¿Ayuda? Por favor, ayúdenme». El eco del llamado resonaba, llenando el aire con temor y urgencia. El corazón de Lía se detuvo. Aquel grito resonante se sintió familiar, conocido, pero no podía recordar de dónde. «Sofía, corre», gritó, empujando a su hija hacia el camino que los alejaba del bosque. Pero antes que pudiera moverse, la figura de don Felipe se interpuso en su camino, bloqueando su escape. «¿Por qué huyen, Lía? La noche está llena de secretos. ¿No deberías escuchar?». Su sonrisa se había transformado en una mueca retorcida, sus ojos brillaban con una locura que heló la sangre en las venas de Lía. «Déjanos pasar», exclamó Lía, sintiendo que la adrenalina corría en su cuerpo. «La verdad no puede ser ignorada. Esta aldea esconde más de lo que crees, más de lo que han contado», dijo, mientras se acercaba lentamente, casi danzando en un trance. «Algunas pérdidas son necesarias para la salvación». El sudor le corría por la frente a Lía, cada palabra de don Felipe parecía cargada de una ominosa verdad. Lozanas sombras emergieron detrás de él, chorreando de la penumbra como si el bosque mismo hubiera decidido manifestarse. Un atisbo de pánico la invadió, y tomando valor, levantó su mano para azotar el rostro de su vecino, pero éste, con una rapidez sorprendente, la agarró de la muñeca. «Sofía», gritó, mientras veía a su hija retroceder, sus ojos inundados de lágrimas y miedo. Las sombras comenzaron a aproximarse, murmurando entre sí, tomando forma en la oscuridad. Lía sintió que el suelo temblaba, no solo por el miedo, sino por una señal de que algo grande estaba a punto de suceder. Justo cuando parecía que el caos inminente estallaría, un grito aún más desgarrador resonó desde lo más profundo del bosque, y por un instante, don Felipe se detuvo. Las sombras que lo rodeaban titilaron, como si retrocedieran ante una verdad que solo él conocía. ¿Era ese grito una advertencia o un llamado? Una idea aterradora cruzó la mente de Lía. ¿En realidad, quién estaba en peligro? En ese momento de incertidumbre, Lía comprendió que no solo debía proteger a Sofía, sino también a sí misma, de los oscuros secretos de su propia aldea. La noche aún guardaba muchos misterios, y lo peor puede que aún estuviera por venir. Ahora, aquel grito resonaba en sus oídos, pero lo que ella no sabía era que el bosque tenía un hambre insaciable, y pronto descubriría que no todos los que desaparecen realmente se van. Mientras tanto, un susurro bajo se elevaba entre los árboles, prometiendo desvelar secretos que ni don Felipe podía controlar. El viento sopló con ferocidad, entrelazando las hojas en un murmullo casi humano, como si el bosque mismo intentara advertirles de lo que se aproximaba. Lía sintió el tirón de la mano de Sofía, un recordatorio de que debían escapar. Pero el rostro de don Felipe, retorcido por una risa siniestra, la mantenía atrapada en un rincón oscuro de su mente. «Sofía, no mires», le exigió, dándose cuenta de que no solo era don Felipe el que las acechaba, algo mucho más antiguo y maligno habitaba entre los árboles. El crujido de ramas marchitas y los ecos de susurros le hicieron temblar. Las sombras ya no eran solo figuras pasajeras, eran entidades palpitantes, ávidas de capturar su miedo. Con un movimiento decidido, Lía tiró de la mano de su hija, deseando desviar su atención de aquel hombre que ahora lucía cada vez menos humano. Pero antes de que pudieran avanzar, un nuevo grito desgarrador surgió del bosque, reverberando en la noche. Era una mezcla de desesperación y dolor, y Lía sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La presencia oscura que se cernía en la penumbra parecía cobrar vida. «What do you think you are doing?», dijo Felipe, su voz cruzando la distancia como un hilo de serpiente. «No puedes huir de lo que pertenece a esta aldea. La vida y la muerte están entrelazadas en este lugar». Las sombras se arremolinaron, comenzando a tomar formas grotescas. Rostros familiares se asomaban a través de la oscuridad, distorsionados por el sufrimiento y el terror. Familias perdidas, amores olvidados, todos traídos de vuelta a la superficie como fantasmas sedientos de venganza. «Mamá, mira», grita Sofía, señalando una figura difusa que se acercaba. Lía se dio la vuelta y vio a una mujer sentada en el suelo,
cubierta de suciedad y lágrimas. Cuando sus ojos se encontraron, un sentimiento de horror indescriptible la embargó. La mujer era su hermana, desaparecida años atrás en circunstancias misteriosas. «Ayúdame, Lia». «No les dejes llevarme», suplicó su hermana, pero aquello no era más que un eco de su dolor. Las sombras comenzaron a rodearla, como un despertar macabro de su pasado. Las patas de la figura sin rostro que había estado observando desde las profundidades del bosque comenzaron a salir de la oscuridad. Con el corazón en un puño, Lia tiró nuevamente de Sofía. «Debemos irnos ya». La voz de su hermana resonaba en sus oídos, pero el terror de no saber si su hija sería la siguiente la empujó hacia adelante con una fuerza feroz. Mientras intentaban escapar, la risa de don Felipe resonaba detrás de ellas, abandonando la razón por un crudo regocijo. Un estallido de ramas se abrieron paso a su alrededor, todo parecía un laberinto de sombras, y cada paso que daban las arrastraba más y más hacia el inexplicable abismo que les aguardaba. Justo cuando Lia pensaba que podrían llegar al final del camino, una figura alta emergió de entre los árboles, cubriendo su camino. Era una entidad oscura, sin rostro, con garras que colgaban como serpientes. Lia sintió que el terror la paralizaba. El susurro, cada vez más fuerte, se convirtió en un grito ensordecedor que resonó a través del bosque. Para ser salvadas, deben entender. No hay salida. No hay esperanza. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero rostro del horror no era la figura en la sombra, ni don Felipe, sino el bosque mismo, con sus secretos profundos, aguardando a que sus almas fueran consumidas mientras las sombras avanzaban hacia ellas. Sofía gritó: «Mamá, no quiero morir aquí». Lia, sin poder contener las lágrimas, comprendió que lo peor aún estaba por llegar. Justo antes de que el contacto fuera inminente, una voz profunda y ancestral retumbó en el aire: «¿Qué estás dispuesta a sacrificar para escapar de esto?». Las garras se afilaron, el grito de su hermana se desvaneció, y la noche se volvió más oscura. ¿Qué verdad estaba dispuesta a enfrentar Lia para salvar a su hija? La línea entre la vida y la muerte se desdibujaba, y el bosque sin nombre se reía ante su desesperación. Sin saber qué camino tomar. El tiempo se detuvo. Cada respiro se hizo más pesado, cada susurro más opresor. Las sombras se acercaban lentamente. ¿Sería el sacrificio el único camino para escapar de la vorágine de horror que las había atrapado? Y, mientras la noche engullía los últimos vestigios de luz, Lia sintió el destino inexorable cerrándose a su alrededor. ¿Podría realmente escapar? ¿O se convertirían en parte del bosque para siempre? Lia estaba atrapada en una pesadilla, sus pensamientos entrelazados con el eco de la pregunta que resonaba en su mente. La figura oscura, con sus garras afiladas y su ausencia de rostro, se acercaba, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de agonía absoluta. Sofía, a su lado, miraba con ojos desorbitados, su pequeño cuerpo temblando de miedo. «No sabemos a qué te refieres», murmuró Lia, aunque sabía que cualquier respuesta era irrelevante cuando el terror se manifestaba en tal forma. «Cada alma que ingresa aquí lleva consigo un fragmento del sacrificio». La voz resonó de nuevo, suave pero firme, como un suave susurro que se transformaba en un grito incandescente. «Dame lo que más amas, y te dejaré ir». Lia sintió que el aire se le escapaba, como si el bosque tragara su aliento. Sofía era su vida, su razón de ser. No podía concebir la idea de ofrecer a su propia hija. Pero, ¿qué alternativa tenían? Las sombras que las rodeaban ya comenzaban a tomar forma, y Lia comprendió que se acercaban a un final inminente. «Mamá», gritó Sofía, su voz llena de desesperación. «No dejes que me lleven». En ese momento, la imagen de su hermana volvió a atormentarla, ese eco del pasado que la llamaba desde la oscuridad. El rostro de su hermana se distorsionaba en su mente, clamando a Lia mientras la desesperación se fundía con su recuerdo. «Ayúdame. No les dejes llevarme». Un torrente de lágrimas incontenibles brotó de sus ojos mientras su corazón se desgarraba en mil pedazos. «No puedo», gritó. «No puedo sacrificarte». La figura sin rostro sonrió de una manera grotesca, sus garras brillando en la penumbra. «Entonces no hay salvación. Bienvenidas, almas perdidas». Un escalofrío recorrió la espalda de Lia y la presa del horror la envolvió. Se dio cuenta entonces que cada respiración se tornaba más pesada, cada latido de su corazón resonaba con la misma agonía de los ecos en el bosque. Miró a Sofía, sintiendo la opresión en su pecho, y en un instante de lucidez, se dio cuenta de que había un camino, una elección que hacer.
Tal vez no sea tu vida lo que debas sacrificar, murmuró en voz baja, el sudor goteando de su frente. Sin embargo, la angustia y la incertidumbre la consumían, como si el bosque mismo la empujara a la locura. ¿Qué? Preguntó Sofía, sus ojos llenos de confusión y miedo. Lía miró todas las sombras a su alrededor, comprendiendo que era más que un sacrificio físico, era la aceptación de su propio destino. Debía despojarse de sus propios miedos, de las cadenas que la ataban a su dolor. Debo dejarte ir, Sofía. Debo dejarte ir. Las sombras se retorcieron con fuerza, preparándose para consumirlas. Un impulso de adrenalina recorrió el cuerpo de Lía, empujando la realidad a un extremo inhóspito. Te amo, hija, más de lo que puedo expresarte. Pero debo ser fuerte. Las garras del ser se acercaron, y Lía sintió que el tiempo se detuvo una vez más. Este no era un adiós. Era la lucha de una madre por el futuro de su hija. La voz profunda resonó de nuevo, burlándose. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino? La verdad no siempre es lo que parece. Una lluvia de sombras caía sobre ellas, y el corazón de Lía latía con fuerza, mezclándose con el rugido de una tormenta que se gestaba en la distancia. En un destello de valor, atrajo toda su energía para enfrentar lo inevitable. Es el amor lo que me guía, declaró. Su mente comenzó a templar la bruma que la rodeaba, mientras la sombra iba abandonando su forma. El aire se volvió espeso, y la voz ancestral estalló como un trueno: elige. El dolor del sacrificio o la muerte de un alma. El instante se congeló, y Lía sintió que el verdadero horror comenzaba a revelarse. ¿Qué elegirá Lía para escapar? La oscuridad a su alrededor comenzó a reír con una risa siniestra que resonó en su interior, convirtiendo su elección en una sentencia. La quietud se rompió. Cuando el bosque se hirió en silencio, la última pregunta quedó colgando: ¿qué escogerás, Lía? ¿La vida llena de dolor o una eternidad en la oscuridad? Terror acechaba, y en ese momento, las sombras se lanzaron hacia ella con una sed feroz. La decisión aún estaba por llegar. Lía cerró los ojos, sintiéndose absorbida por la oscuridad que la rodeaba. El miedo la paralizaba, pero algo en su interior, una chispa de determinación, comenzaba a brillar. No. No les daré lo que quieren, murmuró, su voz temblando. Pero la sombra ya estaba sobre ellas, las garras casi tocándolas, y la risa del ser se volvía cada vez más próxima, más intensa. ¿Ves? Tu amor es tu debilidad, dijo la figura, un susurro burlón que sacudía el aire. Te lo robaré, madre. Te lo robaré todo. Sofía empezó a llorar, un llanto desgarrador que hacía eco entre los árboles. Lía sintió que el dolor le rompía el alma, sumida entre la culpa y la desesperación. No, Sofía, gritó, su voz resonando con la desesperación de mil madres en la noche oscura. Los árboles comenzaron a moverse, sus ramas alzándose como brazos esqueléticos, como si quisieran atrapar la luz que quedaba, pero en un golpe de valentía, la madre dio un paso adelante. ¿Qué más puedes quitarme? ¿Qué más tienes? La palabra salió de sus labios como un rayo en la tormenta, llena de desafío. Todo. El ser sin rostro lanzó su voz como un trueno. Tu amor, tu alma y sobre todo, tu hija. Es mucho más de lo que imaginas. La figura se movía, danzando entre las sombras, como si disfrutara del juego, del terror que causaba. Lía necesitaba actuar, y mientras su mente se aturdía, recordó a su hermana. Su rostro, su risa, el amor que aún la unía a ella. No podía dejar que la oscuridad las destruyera de nuevo. No creo más en ti, gritó, desatando su rabia y su miedo. En ese instante, algo dentro de ella pareció encenderse, encadenando su amor a una fuerza inquebrantable. Las sombras se retorcieron, pero era ella quien controlaba ahora. Tu poder no es nada sin mí, retumbó en sus oídos, y la oscuridad empezó a retroceder, como si la luz de su determinación hubiera afectado al mismo bosque. Pero mientras las sombras se dispersaban, una luz tenue emergió, dando paso a lo desconocido. ¿Qué haces? Sofía la miró con esperanza y miedo a la vez. Mamá, ten cuidado. Lía no podía detenerse. La figura la observaba desde las sombras, enojada y confundida, como si no pudiera creer que aquella madre de miedos había encontrado fuerza en su fragilidad. No puedes vencerme, niña. Solo puedes sucumbir a tu destino. A medida que el aire se volvía más pesado, un ruido profundo reverberó a través del bosque.
Lía sintió el pulso de lo antiguo y lo olvidado. Sabía que este era un momento decisivo, un punto sin retorno. «Escucha», gritó, dirigiéndose a la sombra. «No necesito tu permiso. Soy más que solo un sacrificio. Soy su madre». Las sombras rugieron, más feroces que nunca, mientras ella sentía que una grieta se formaba entre la realidad y la oscuridad. En ese mismo instante, una imagen fugaz aparece ante sus ojos, su hermana, atrapada en una prisión de sombras. El corazón le dio un vuelco al darse cuenta de que el sacrificio no era solo su hija, sino un ciclo interminable entre ambas. «No volveré a permitirlo», exclamó, un clamor de fuerza que resonó en la oscuridad. La figura enfurecida se lanzaba hacia ella, como un torbellino de oscuridad, y justo en ese momento, Lía sintió el poder de su amor brotar desde lo más profundo, pero a medida que la tormenta se desataba, una nueva realidad comenzó a dibujarse. De repente la escena se espesó, y tan pronto como parecía que Lía estaba ganando, un grito desgarrador llenó el aire, no de Sofía, sino de su hermana. Un eco de sufrimiento que se entrelazaba con el viento, pidiendo ayuda, clamando por un cierre. «¿Qué has hecho?». La figura oscura se alzó de nuevo. «El sacrificio no es solo de tu hija, Lía. Tu hermana también está en juego». Un frío helado atravesó su ser y el terror la bloqueó por completo. ¿Podría enfrentar la verdad de lo que había hecho? La sombra reveló un camino oscuro que había permanecido oculto, un secreto que amenazaba con destruir todo lo que Lía amaba, llevándola a la locura. Con la oscuridad y los ecos del pasado atrapándola, el tiempo pareció deslizarse. Lentamente. Una elección más pesaba sobre sus hombros. ¿Cómo lo enfrentarás, Lía? ¿Aceptarás la carga de un amor perdido?, susurró la sombra, disfrutando de cada palabra que pronunciaba. La angustia creció, y, por un momento, se sintió atrapada entre el amor maternal y la realidad de su horror. Después de todo, el sacrificio parece tener un precio mayor del que imaginaba. ¿Qué camino elegiría para liberarse y a su hija de esta trampa siniestra? El viento silbó, llevándose consigo la última esperanza, mientras la sombra se preparaba para atacar de nuevo. ¿Podría Lía soportar la verdad oculta en su corazón antes de que fuera demasiado tarde? La sombra lanzó su ataque y la decisión tenía que tomarse ahora. El ataque de la sombra fue feroz. Un torbellino de oscuridad se abalanzó sobre Lía, sus garras afiladas en busca de su objetivo. El aire se volvió helado, y ella sintió que el aliento se le cortaba. Pero en ese instante de pánico, la determinación despertó en su interior. «Sofía», gritó, sus ojos buscando a su hija en medio de la confusión. La figura amenazante se acercaba, dejando un rastro oscuro como el ocaso. Lía sintió que el tiempo se detenía. «No me la quites». Alzó la voz con todas sus fuerzas. Y entonces, en un acto impulsivo, extendió sus manos hacia la sombra, como si pudiera tomar su propio destino entre ellas. Era un reto, una ofrenda, un llamado a lo que quedaba de su amor. La sombra se detuvo un instante, como si estuviera sopesando su respuesta. «¡Qué valiente!». «Pero no sabes en qué te has metido», dijo, su tono burlesco inyectado de desprecio. Las ramas de los árboles a su alrededor se empezaron a agitar, y el susurro del viento se tornó en un grito. La oscuridad se movía alrededor de Lía, haciéndole sentir que se hundía más en su propio terror. «Tienes que liberarte», resonó una voz lejana, la de su hermana, colocándose entre las sombras y su destino. En ese momento, Lía recordó las palabras de su hermana: «El amor puede atravesar el horror, pero también puede destruirte». La verdad de esas palabras la golpeó con fuerza. Si el sacrificio era real, necesitaba descubrir la conexión que las unía. ¿Era posible que, al enfrentarse a la sombra, encontrara el camino hacia la luz? «Tu poder no puede contra nuestra unión», desafió. La figura parecía tambalearse al escucharla. Un brillo tenue se extendía desde Lía, tejiendo su amor en un lazo a través de la oscuridad. ¡Zas! Una explosión de luz surgió, separando brevemente a madre e hija de la sombra. Sofía, aturdida, la miró con ojos llenos de esperanza y miedo. «Mamá», gritó, corriendo hacia Lía. «No mires atrás», exclamó Lía, aprehensiva. Mientras sus manos entrelazaban los dedos de su hija, la sombra arremetía de nuevo. Un rugido colosal resonó entre los árboles, como si el mismo bosque sintiera el golpe del terror. Las raíces empezaron a arrastrarse hacia ellas, intentando atraparlas.
Lía logró moverlas de su camino, pero la sombra se reagrupó con una ferocidad aún mayor. Las ramificaciones de lo desconocido se acercaban, acercándose a la esencia misma que ella había tratado de proteger. ¿Qué estás dispuesta a perder, Lía?, preguntó la figura, cuya forma se deslizó como un susurro entre el viento. ¿Tu amor? ¿Tu cordura? Tal vez, incluso tu hija. El suelo temblaba. Lía vio cómo las sombras deformaban las caras de sus seres queridos. La angustia la atravesó como un puñal, llevándola a un extremo de dolor que no había imaginado. Y justo cuando pensó en rendirse, un grito desgarrador resurgió del fondo de su ser. «Nunca dejaré que me arrebates lo que amo». Lía sintió el poder de su declaración vibrar en el aire. Pero la sombra se movía, trataba de acercarse, de morder la esperanza que había tejido. Ella sabía que estaba en juego más que su propia vida. Era la vida de su hermana, la de Sofía. «Si me haces daño a mí, también arrastras a todos los que amas». La figura dio un paso adelante, burlona y a la vez aterradora. Cada palabra que susurraba era una llamada a la desesperación. «Debes elegir correctamente, madre». La oscuridad aumentaba, creando una atmósfera asfixiante. «El tiempo se acaba». Una ola de frío ardiente la envolvió, sumergiéndola en dudas. ¿Qué camino escogería? Su mente corría, buscando una solución que hiciera eco de su amor, pero el mismo amor también le traía miedo. La sombra pasó un dedo gélido por su rostro, mientras Lía comprendía que el sacrificio era inevitable. Pero, ¿cuál? ¿Qué perdería y qué ganaría? Una última mirada a Sofía, la pequeña en la que encontraba todo su ser, y la voz de su hermana resonando. ¿Lo enfrentarás? ¿Estás lista para el verdadero sacrificio? El estruendo que siguió fue ensordecedor. La figura desapareció momentáneamente en una ráfaga de oscuridad, pero Lía sabía que el peligro no había hecho más que comenzar. La sombra se reagrupaba, y el verdadero monstruo detrás de su dolor, la última revelación, estaba por manifestarse. El tiempo se agotaba, y con ello, las decisiones que definirían su existencia y las de aquellos que amaba. Prepárate, Lía. Una advertencia, un grito al abismo. La conexión se hizo más fuerte, pero también la amenaza de perderlo todo. La sombra rugió. ¿Podría Lía aceptar su verdad y enfrentar el oscuro sacrificio que se avecinaba? Mientras Lía sabía que la lucha apenas comenzaba, su corazón latía con fuerza. El terror todavía no había sido revelado por completo. La sombra se arremolinaba a su alrededor, un torbellino de oscuridad que parecía tener vida propia. Lía sentía que la presión aumentaba, como si la misma atmósfera estuviera tratando de aplastarla. A su lado, Sofía se encogía, sus ojos reflejando la mezcla de terror y confianza que sentía en su madre. «No la dejes ir», mamá, murmuró la pequeña, su voz temblorosa. Cada letra que pronunciaba era un eco en la vasta nada que la rodeaba. «Nunca». Lía respondió con una determinación que desafió el frío que le recorrió la piel. Pero sabía que su confianza debía transformarse en acción. La sombra se retorcía, como una serpiente lista para atacar. Lía sentía cómo su fuerza se desvanecía, y la pregunta martillaba su mente: ¿qué debía sacrificar para salvar a su hija? Con cada segundo que pasaba, la sombra parecía hacerse más sólida, más voraz. La figura se alzó ante ellas, una forma oscura que se desdibujaba en lo desconocido. «No lo entiendes, Lía», dijo en un susurro gélido que le erizó la piel. «No puedes luchar contra el destino. Soy tu peor pesadilla, y a tus pies yacerá la verdad que temes». Las palabras resonaron en su mente, llenándola de un pánico helado. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz apenas un murmullo. La sombra se rió, un sonido que heló su sangre. «Tu historia, querida. Un secreto que destruye todo amor. Tu hermana, ella fue quien me llamó. El sacrificio debía ser de ella. Pero ahora lo único que queda es esta hermosa niña». Lía sintió que se le escapaba el aire. «Sofía, no», gritó, y el terror en sus ojos se reflejó en el rostro de su hija. Lía sabía que debía protegerla, proteger todo lo que había construido. «Tú no puedes decidir sobre mi familia». Pero la sombra, burlona, se acercó más, envuelta en un halo de desesperación. «Claro que sí. ¿Vas a dejarla ir tan fácilmente? Este será tu último giro en esta danza sombría. Elige, la vida de tu hermana o la de tu hija».
Solo una puede vivir. Los árboles a su alrededor susurraban, como si el bosque mismo temiera la elección que Lía debía hacer. El viento helado cortaba su rostro, y su mundo parecía desvanecerse con cada palabra que la sombra pronunciaba. «No lo haré». Lía cerró sus ojos con fuerza, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero el terror de la sombra seguía presente, pulsando en su interior. «No puedes conseguirme. Siempre habrá luz». La sombra soltó una risa oscura, profunda. «¿Luz? No existe en este lugar. Tu historia simplemente es otra más en el olvido. Solo buscabas proteger a Sofía, y sin embargo, eres una madre condenada a la oscuridad». Las raíces alrededor de Lía se agitaron, tratando de envolverlas. La desesperación la inundó, y su corazón latía con una furia que desafiaba el horror. «Si es la verdad lo que quieres, la tendrás. Pero yo no soy solo amor, soy también odio, desesperación. Soy todo lo que has ignorado de ti misma». La sombra alzó su mano, y un rayo de luz oscuro pareció chocar con el suelo, proyectando figuras de sus seres queridos caídos que palpitaban en sombras, como una tormenta de recuerdos desgarradores. Lía temió perderse en ese océano de traumas antiguos. «No. No a mis recuerdos», gritó, pero en su interior sabía que no podía escapar. Cada dolor manifestado era un vínculo que ella había intentado olvidar. «¿Aceptarás aceptar todo lo que eres, Lía?», preguntó la sombra. «¿Podrás enfrentar la verdad sin importar cuán oscura sea?». Una memoria surgió, su hermana riendo, la promesa que se hicieron de protegerse mutuamente. Un sacrificio debía ser hecho, pero no a expensas de sus seres queridos. Lía sintió que una chispa de esperanza se encendía, pero el miedo seguía ahogándola. «Es tu hora», elige, la sombra susurró, acercándose aún más, dispuesta a atraparlas en su red de oscuridad. Las elecciones retumbaban en su mente. ¿Qué precio debía pagar? La oscuridad parecía apretujarse y apremiar al principio, pero su corazón no podía rendirse. Era el momento de la verdad. «Sofía», gritó con fuerza, rompiendo el silencio. «Elige tú». La sombra palpitaba de risa, como si todo se estuviera desvaneciendo. Lía se acordó de su hermana, caminando hacia el abismo. ¿Podría encontrar la manera de reescribir su historia y cambiar el destino? ¿O simplemente se sumergiría en la oscuridad de la desesperación? Todo dependía de su decisión y del verdadero significado del sacrificio. Sin embargo, un eco distante resonó en sus oídos, un susurro apenas audible. «Tienes más poder del que imaginas, pero ¿estás dispuesta a enfrentar el horror dentro de ti?». La sombra rugió con hambre. Lía sintió que el tiempo se desvanecía, y el paso siguiente podría definirlo todo, oscuro o luminoso. ¿Qué haría ahora? La confrontación estaba al borde y lo peor estaba por llegar. El aire se tornó pesado y la luz comenzó a desvanecerse. Lía vio cómo el rostro de Sofía se llenaba de miedo y confusión, un reflejo de su propia desesperación. «¿Qué significa esto, mamá?», preguntó la niña con voz temblorosa, mientras las sombras comenzaban a danzar alrededor de ellas. «Es solo un juego de la oscuridad, mi amor», respondió Lía, tratando de sonreír, aunque sus labios temblaban. «No tienes que preocuparte. Estoy aquí contigo». Pero las palabras le sonaron vacías, incluso a sus propios oídos. La sombra se estaba alimentando del miedo, engordando con cada segundo que pasaba. Lía, el susurro gélido de la sombra la sacudió. «¿Sabes qué es lo que más deseas? Entre tus deseos y tus miedos hay una distancia, necesitas cruzarla. La elección es tuya. Tu sacrificio salvará a alguien, pero no sin costo. Escoge bien». Los árboles se mecían, emitiendo un lamento como si compartieran su angustia. Lía cerró los ojos, tratando de imaginar un futuro donde Sofía estuviera a salvo, pero su mente solo elaboraba un oscuro laberinto de recuerdos. Recordó la risa de su hermana, un eco que se perdió en el viento. Aquella promesa de protección parecía un susurro lejano. «Basta», gritó, abriendo los ojos de golpe. «No me harás elegir entre mis seres queridos. Te enfrentaré». La sombra dejó escapar una carcajada que resonó como un trueno. «Mira a tu alrededor, Lía. Aquí, los llenos de luz son débiles. ¿Cómo piensas luchar contra lo inevitable?». Lía tomó la mano de Sofía con firmeza, sintiendo su calidez. «No soy débil. Mi amor por Sofía me da fuerza.
La oscuridad pareció titubear ante su firmeza, y un destello de luz apareció a su alrededor. Sofía, aún asustada, miró hacia arriba. ¿Qué está pasando, mamá? No lo sé, cariño, pero voy a protegerte, respondió Lía, su voz más fuerte ahora. Con cada palabra, la luz se hacía más intensa, como un faro en la tormenta. ¿En serio crees que eso cambiará algo? La sombra se tornó un torbellino furioso, arremolinándose con desesperación. Las raíces del suelo seguían intentando atrapar a Lía y Sofía, pero las luces comenzaron a fragmentarse la oscuridad, abriendo nuevos caminos ante ellas. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, observando fascinada cómo la luz intervenía en la sinfonía de sombras. Es nuestra fuerza, Sofía. Es nuestro amor. Las palabras brotaban del corazón de Lía. Con cada respiración, sentía el poder de las memorias felices, las risas compartidas, y cada momento de amor que enfrentaba el terror. De repente, un grito desgarrador hizo eco en el bosque. «¡No podéis escapar!». La sombra se retorció aún más, enfurecida, mientras las luces comenzaron a bailar como estrellas en la noche. Fue entonces cuando Lía comprendió que la sombra no solo estaba buscando un sacrificio, estaba alimentándose de sus propios miedos. «Sofía», llamó, los ojos intensos. «Recuerda los buenos momentos y enfócate en ellos. Con cada recuerdo feliz, la sombra perderá poder». Sofía asintió, y junto con ella comenzaron a recordar momentos felices, su primera risa, aquellas noches de cuentos, el amor de su madre que siempre parecía envolverte como un abrigo. «Más fuerte, cariño». «Piensa en ellos», instó Lía, mientras la sombra comenzaba a dudar, perdiendo su forma. El aire se volvió electrizante, y las raíces se retiraron un poco, como si la luz estuviera ganando. Pero la sombra lanzó una reacción, un último intento por retenerlas. «No terminará así», rugió. Con el eco del último susurro, una explosión de luz brotó entre sus manos, como una chispa contra la oscuridad. Lía y Sofía se unieron, cerrando los ojos, aferrándose a cada momento vivido. La luz se intensificó hasta convertirse en un torrente, empujando a la sombra hacia atrás. «Que se acabe esto», gritó Lía con todas sus fuerzas. Y en ese instante, lo había entendido todo. La oscuridad no podía coexistir con la luz que brotaba de su interior. Cuando la luz explotó, la sombra se hizo añicos, un grito aterrador resonó en el aire, y todo se silenció. La calma envolvió el bosque. Lía y Sofía cayeron de rodillas, agotadas, pero el miedo había desaparecido. Se miraron, y en sus ojos brillaba la luz de la esperanza. Sin embargo, en el fondo, una voz aún retumbaba en el aire, un murmullo que ha sobrevivido a la explosión. «Esto no ha terminado, vendré por vosotros». La atmósfera se encendió con un nuevo peligro. La noche había respirado, pero la batalla apenas comenzaba. ¿Quién más la acechaba? ¿La sombra había sido solo el principio de algo mucho más oscuro? La incertidumbre gravitaría sobre ellas, como un ominoso telón que apenas comenzaba a elevarse. La luz que había brotado de Lía y Sofía disminuyó poco a poco, dejando tras de sí una oscuridad aún más profunda y agobiante. Lía sintió que su corazón latía con fuerza, mientras la tensión del momento se apoderaba de su cuerpo. Sofía, aún a su lado, la miraba con ojos grandes, preguntándose qué vendría después. El eco de la voz que había retumbado en el aire seguía susurrando en su mente, un recordatorio escalofriante de que no estaban a salvo. «Mamá, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, su voz un hilo temblante que hacía eco en el silencio del bosque. Lía miró a su alrededor, sintiendo la presión de la oscuridad como un manto pesado. «No lo sé, cariño. Pero debemos mantenernos juntas y seguir adelante», respondió, tratando de infundirle coraje a su hija. Mientras comenzaban a caminar, el suelo crujía bajo sus pies, como si cada paso perturbara algo dormido. Las sombras parecían moverse, casi con vida propia, siempre al acecho, mirando, esperando. Lía se esforzaba por recordar las risas y los momentos felices que habían creado, tratando de mantener esa luz en su interior, pero cada vez que lo hacía, la sensación de inquietud aumentaba, como si las sombras se alimentaran de su esfuerzo. «Escucha», Sofía detuvo su paso, su rostro blanco como un lienzo. «¿Escuchas eso?». Un murmullo distante, como el susurro de muchas voces, se hacía más fuerte, una mezcla de quejas y risas burlonas que se entrelazaban en el aire helado. La sensación de que no estaban solas se apoderó de ellas. Las sombras parecían moverse más rápido, dibujando formas siniestras mientras se agrupaban en un oscuro rincón del bosque. «No hay nada de qué preocuparse», dijo Lía,
aunque su voz no tenía la certeza que esperaba. Se obligó a avanzar, pero el aliento de la oscuridad parecía a punto de engullirlas nuevamente. ¿Qué hicieron las sombras, mamá? ¿Por qué vuelven? Sofía miró a su madre con miedo, su inocencia cortando a Lía como un cuchillo. Las sombras son el reflejo de nuestros miedos. Pero también son astutas. Usan el miedo para fortalecerse. No debemos dejar que nos atrapen otra vez, contestó Lía, aunque su propio corazón le decía que estaban aún lejos de la victoria. A medida que se adentraban más en el bosque, las voces comenzaron a transformarse en frases reconocibles, susurros de advertencia y alaridos que resonaban en la oscuridad. No pueden escapar, su sacrificio es inevitable. ¿Qué quieren de nosotros?, gritó Sofía, su voz atravesando el aire como una flecha. Justo en ese momento, el cielo se oscureció aún más y un viento helado recorrió el bosque, trayendo consigo un polvo negro que cubría el suelo como una neblina. Las sombras comenzaron a cobrar forma, dejando ver figuras humanas distorsionadas, rostros de personas que habían conocido, de seres queridos perdidos. Mamá, mira. Sofía temblaba. Son ellos. Lía dio un paso atrás, sintiendo que los recuerdos oscuros la estaban atrapando. No, no pueden ser ellos. No están aquí. La desesperación se apoderó de su voz mientras luchaba por mantener el control. ¿Te acuerdas de lo que dijiste? Que el amor puede vencer la oscuridad, le recordó Sofía, aferrando la mano de su madre. Recordemos los momentos felices. El murmullo de las sombras se intensificó, risa burlona resonando más fuerte mientras Lía y Sofía cerraban los ojos, tratando de acumular cada recuerdo de felicidad. Pero esas memorias parecían escurridizas, como humo en el aire. Sofía, la llamó Lía. Debemos recordar mejor, más fuerte. Pero el eco de las sombras arremetía, y cada intento de aferrarse a la luz se sentía cada vez más desesperado. La noche se tornaba más oscura, y la sensación de un peligro inminente se palpaba en el aire. Era como si el bosque mismo se hubiera convertido en un enorme monstruo, y ellas eran su alimento. Estoy asustada, mamá, admitió Sofía, y en su voz se notaba un quiebre. Lía le apretó la mano, pero en su interior sentía la angustia crecer como una ola oscura. Lo sé, mi amor. Pero ten fe, no estamos solas. Siempre hay esperanza. Sin embargo, lo que Lía no sabía era que esas sombras querían algo más que solo miedo. Su objetivo era algo que ni siquiera podía imaginar. En el centro del bosque, un antiguo altar se erguía, decorado con símbolos que tenían una historia que apremiaba a ser revelada. Esto no ha terminado, resonó la voz de la sombra una vez más, con tono burlón, como un espectador que esperaba su próxima jugada. Y así, mientras María y Sofía se enfrentaban a sus propios miedos, un oscuro secreto se agazapaba en el corazón del bosque, uno que solo podría llevarlas al borde del abismo. ¿Qué les depararía la próxima fase de su lucha? La sombra se reía, y su juego apenas comenzaba. El eco del bosque comenzaba a desvanecerse en un silencio inquietante. Lía miraba a su alrededor, su corazón latía con fuerza y la oscuridad parecía acercarse con cada paso que daban. Sofía, aún aferrada a su mano, sentía la conexión entre ambas, pero también la pesada carga de lo desconocido que las acechaba. Estamos juntas, mamita, susurró Sofía, con esa chispa de inocencia que hacía que Lía sintiera el nudo en la garganta, un recordatorio de que su amor había sido su salvación hasta ahora. Sin embargo, saberlo no hacía que el temor desapareciera. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando figuras familiares que se desdibujaban con el viento. Allí estaban rostros que Lía había perdido, risas que sonaban distantes, susurros de la vida que había tenido antes de entrar al bosque. No, no estamos solas, repitió Lía, tratando de infundir coraje en su voz. Pero las sombras respondían en una cacofonía de risas burlonas, haciendo eco de su dolor. No pueden escapar, su sacrificio es inevitable. Decidiendo avanzar, Lía tiró de Sofía, tratando de mantener su mente en el presente. Mi amor, debemos seguir recordando los buenos momentos, las risas, el amor. La pequeña miró a su madre, sus ojos reflejaban un mar de sentimientos contradictorios. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo podemos olvidarnos de lo que nos aterra? En ese instante, el campo se sobrecargó de energía, como si el bosque fuera consciente de su desesperación. Lía respiró profundamente, intentando canalizar su amor hacia su hija. Aunque el dolor esté presente, el amor es nuestra fuerza. Recuerda cómo nos reímos aquel verano cuando hicimos la primera fogata en el campo. Sofía asintió,
cerrando los ojos mientras la luz de su memoria iluminaba su rostro. De repente, un engullido grito resonó desde lo más profundo del bosque, una súplica materna que llenó el aire de angustia. «No», gritó Lia, sintiendo como su cuerpo se congelaba. Espera, cariño. Podría ser una trampa. Pero el grito se asemejaba al de una madre desesperada, uno que la arrastraba hacia lo desconocido. Sofía, mirando a su madre, volvió a apretar su mano. «No, mamá. Debemos ayudar. Debemos ser fuertes». Lia se sintió desgarrada. Cada partícula de su ser quería permanecer protegiendo a su hija de la oscuridad, pero también sabía que el amor que compartían era sagrado. Sin poder evitarlo, se dirigieron hacia el sonido lejano. El viento les alertaba de un peligro inminente. «¿Quién está ahí? Muestra tu rostro». Lia gritó, sintiendo que cada palabra la conectaba a la luz de lo que había perdido, y entonces, como un sueño tomando forma, la figura de su hermana apareció entre las sombras, su rostro sumido en el dolor, su cuerpo marcado por el sufrimiento. «Lia, ayúdame». La súplica le desgarró el corazón. «No dejes que me lleven otra vez». Las lágrimas brotaron de los ojos de Lia mientras reaccionaba con un grito ahogado. «No, no puedo, perdí». Pero Sofía la interrumpió. «Mamá, mira detrás de ella». La voz de la niña era un suave eco de fuerza en medio del caos. Tras la sombra, un altar antiguo emergía, repleto de símbolos oscuros, como si el bosque le diera forma y vida. Era claro que el sacrificio debían realizarlo ahí. Lia comprendió que no solo luchaban por su propia vida, o la de su hermana, el verdadero sacrificio era comprender la historia trágica de su familia, enfrentando los secretos que vinieron con ella. «No quiero perder a nadie más», exclamó con desesperación. «¿Qué hay que hacer?». La sombra se reía, burlándose de su angustia. «El sacrificio no se mide en desgracias, sino en la verdad. Es hora de hacer una elección, Lia». El murmullo de las sombras se intensificó, un coro de lamentos que llenaba la atmósfera con una amenaza palpable. Lia sintió como todo lo que había querido proteger estaba al borde del abismo. Antes de que pudiera responder, Sofía la miró con esos ojos llenos de vida. «¿Cuál es la verdad, mamá? ¿Cuál es la respuesta?». La pequeña miró a su madre buscando respuestas, y en sus ojos, Lia vio la luz que tanto había tratado de proteger. «Debo dar un paso hacia la verdad, mi amor. No puedo dejar que el miedo nos paralice». Y así, Lia se preparó para lo inimaginable. Se acercó al altar, cerrando los ojos, sintiendo el peso del dolor de su familia. Las sombras parecían tambalearse. «El sacrificio que daré no es solo físico, es aceptar lo que viví y lo que me hizo fuerte. No sacrificaré a mi hija, la amo. Sacrifico mi miedo, mi carga. Soy más que mis miedos y mis sombras». La luz comenzó a brillar en su interior, como un faro en la tormenta. Las sombras comenzaron a retroceder, y su hermana sonrió por un instante, la angustia pareciéndose alivio. «Lia, por fin lo entiendes». Con un estallido de luz, Lia sintió que las sombras se dispersaban. El bosque tembló, y la figura de su hermana se desvaneció en un torbellino de luces. «Mamá, ¿lo hicimos?», preguntó Sofía con un brillo de esperanza en sus ojos. «Sí, cariño, lo hicimos». «Pero sé que esto no ha terminado», respondió Lia, mirando a su alrededor con determinación. «El bosque aún guarda secretos, y hemos enfrentado solo el principio del terror». De repente, un rugido profundo resonó entre los árboles, y un nuevo peligro se cernía sobre ellas. Esa voz, esa risa burlesca llenó el aire nuevamente. «Los sacrificios nunca se olvidan, volveré, y esta vez, seré imparable». Lia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aunque habían ganado una batalla, la guerra nunca realmente había terminado. «Debemos estar listas, madre e hija. Vamos a enfrentar lo que venga», dijo Sofía, con una fuerza renovada. Lia asintió, y juntas salieron del oscuro corazón del bosque, dispuestas a hacer frente a las sombras que regresaban. El camino era incierto, pero mientras avanzaban, el amor que compartían se convertiría en su mayor fuerte, un faro contra la oscuridad que las acechaba. Esta era su nueva vida, su lucha constante, y Lia sabía que nunca se rendirían. «Estaremos juntas en cualquier tormenta», aseguraba, con una sonrisa esperanzadora. Y así, al final, lo que había sido un bosque prohibido se convertiría en el escenario de su valentía,
amor y finalmente, una nueva historia y ahí, entre las sombras y la luz, Lía y Sofía avanzaron hacia un futuro que aún no entendían, pero que estaban decididas a enfrentar juntas. Ahora, tú que estás leyendo esto, suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte más historias escalofriantes como esta. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo para que sigamos compartiendo la magia del terror. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y unirte a nuestra comunidad aterradora. No esperes ni un segundo más.